En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, saludamos también a aquellos hermanos y hermanas nuestras que han sintonizado con nuestra celebración a través de los medios electrónicos. Nos sentimos en comunión de modo muy especial con las personas mayores, con los enfermos y con los niños. Vamos a ofrecer esta Santa Misa encomendando a nuestros difuntos. Recordamos a Héctor Barón Ortega, Ernesto Zúñiga Mayo, Juan Ángel Sánchez Cortés, Juan Concepción Hernández Córdoba, Gerardo Pérez García, Irene Ayala Gobea, al cuarto mes, Juan Hernández Cedillo, Óscar y Jaime Hernández Ayala, Juan Carlos Fuentes Juárez. Damos gracias a Dios por los 18 años de vida de María Rebeca Velasco Domínguez. La felicitamos en este hermoso y significativo aniversario. Queremos también pedir por la salud y la recuperación de nuestros enfermos. Encomendamos a Patricia Martínez Carrasco, Salvador Mesa Arellano, Alicia Zárate Reyes, María Carlton, María de Lourdes Soto, Willy Ortega, don Fernando Platas y Alfonso Miranda Sánchez. Encomendamos también a todos los enfermos de este virus, a las personas que les atienden en sus familias y en los hospitales. Que Dios les dé mucha fortaleza y una pronta recuperación. Suplicamos a Dios que en su misericordia se acuerde de su pueblo y nos alivie de esta tremenda pandemia que está produciendo graves daños a la salud, a la economía y a la convivencia social. Vamos pues a iniciar nuestra celebración. Nos ponemos en la presencia de nuestro Padre del Cielo. Con humildad vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Cada quien ponga en las manos de Dios las intenciones personales con las cuales ha venido a esta Santa Misa o ha querido participar en ella.
Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu Iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros mártires de Uganda, produzca siempre abundante cosecha para ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestro mérito, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús, desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradia la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. Como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros hasta que Dios se apiade de nosotros. De pie.
ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 estuvieron casados con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Pues fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, para alentarnos en la esperanza, para mantener fuerte nuestra confianza en Dios cuando recordamos a nuestros difuntos, hemos leído el día de hoy unos pasajes de la Escritura que se refieren directamente a esa esperanza que nos asiste. En el Santo Evangelio hemos leído un pasaje de la etapa del ministerio de Jesús en Jerusalén. Jesús llegó a Jerusalén con alguna gente de Galilea y ocupó el templo expulsando a los vendedores. Y a raíz de esto, el evangelista nos presenta que por lo menos 5 gentes o 5 grupos de personas entraron en controversia con Jesús. Una controversia nos muestra la oposición de 2 puntos de vista.
Es algo que se realiza públicamente, con probabilidad en la explanada del templo. Y esos grupos de litigantes hacen un desafío público a Jesús. En aquellas culturas llamadas del honor y de la vergüenza, desafiar a alguien públicamente era la ocasión de que alguien creciera en honor y alguien quedara en vergüenza. Era pues un reto, prácticamente un duelo. El día de ayer leímos el pasaje del tributo al César, una verdadera trampa malvada que comprometían a Jesús, sea con la gente o sea con el poder romano de ocupación. En la controversia que leemos el día de hoy, vemos en escena a los saduceos. Estos eran los llamados ancianos, las gentes que tenían autoridad, que de alguna manera gobernaban sometidos al poder romano, pero eran los que hacían parte del Sanedrín junto con los sacerdotes. Ellos, los saduceos, no eran sacerdotes, pero compartían con ellos el poder, probablemente por su riqueza o su capacidad de influencia. Tenían unas creencias muy particulares porque en la época de Jesús, en el pueblo judío, había mucho pluralismo, cada quien tenía sus maneras de interpretar la religiosidad, con una convergencia grande en un núcleo común. Los saduceos tenían como característica no aceptar la resurrección ni la existencia de los ángeles. De tal forma entonces que su desafío a Jesús va a consistir en hacerle una pregunta de escuela que comprometiera a Jesús. Estos bien sabían que la mayor parte del pueblo desde hacía 2 siglos creía en la resurrección, por lo menos desde la época de los macabeos, cuando el pueblo fue invadido y con el pretexto de uniformar la cultura del imperio seleucida, quisieron doblegar a los israelitas a que aceptaran las divinidades del imperio de turno. Incluso instalaron una estatua de Zeus olímpico en el templo y así desataron un tremendo levantamiento del pueblo en donde hubo muchos mártires, mucha gente fiel al Dios vivo y que no aceptaba la imposición de las religiones del imperio, murió defendiendo su fe. Y por eso se preguntaba, ¿qué va a hacer el Dios santo y bueno, el Dios misericordioso, con esos hombres y mujeres justos que murieron por la causa de su fe? Y entonces comenzaron a cultivar la fe en un Dios creador que así como da la vida, puede destruir la muerte y resucitar. Y por lo menos desde esa época,
en grandes sectores del pueblo de Dios se creía en la resurrección. No así entre los saduceos, que ellos ya la pasaban bien en este mundo y no eran sometidos ni martirizados por nadie, y entonces rechazaban la resurrección. Su ardid fue precisamente comprometer a Jesús a tomar postura pública frente a este hecho, de tal manera que por lo menos con un sector del pueblo iba a quedar mal. O si tomaba la postura de una escuela, los de la otra escuela podrían objetarlo, y al revés. Lo importante era descarrilar al líder popular. Cuando hay alguien que tiene arraigo en el pueblo, le está haciendo sombra y está cuestionando a los poderes establecidos, y por eso de una forma o de otra tratan de descarrilarle con preguntas capciosas que lo ridiculicen y lo descalifiquen delante de la gente, de tal manera que pierda influencia y liderazgo. Es la estrategia de siempre. ¿Qué hizo Jesús frente a esta pregunta de escuela que podría comprometerlo y que se refería a un asunto verdaderamente importante? La justicia de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios de dar vida, y por otro lado, la suerte de los difuntos. Los saduceos plantearon el asunto de escuela con el supuesto caso de una mujer que se casó sucesivamente con 7 hermanos, según una tradición de la ley del cuñado, para que pudieran hacer descendencia al difunto y así los bienes del difunto pudieran tener un destino. Entonces, el caso de esta mujer es que se casó con 7 y no tuvo descendencia, y al final de cuentas también ella se murió. El problema es, si hubiera resurrección, según los saduceos, ¿de quién va a ser mujer? La mentalidad de ellos es que la mujer es propiedad del marido, y piensan que esas leyes de propiedad de este mundo también van a valer en el mundo futuro. Esa es su mentalidad, algo que Jesús refuta en su fundamento. Están en un error, no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Esta acusación es grande. Son dirigentes del pueblo y no entienden las Escrituras. Están en el Sanedrín y en el templo y no conocen el poder de Dios. Descalificación absoluta para esos dirigentes. Y entonces Jesús comienza a argumentar. Cuando resuciten los muertos, las cosas ya no van a ser como en este mundo donde los hombres toman mujer y las mujeres marido. Cuando resuciten los muertos, en el mundo futuro se acabarán esas leyes de propiedad. Habrá vida parecida a esta, pero muy diferente. Es otra vida. Es la novedad de Dios. Por lo tanto, ya no estarán vigentes las leyes de propiedad de este mundo. Dios reserva una dulce esperanza a sus hijos, y Jesús nos abre a ese horizonte nuevo, a esos cielos nuevos y a esa tierra nueva. La novedad de Dios. Hay que creer en ese Dios. Y luego, para hablar de que los muertos resucitan, cita un pasaje fundamental del Antiguo Testamento, que es curioso.
en las tradiciones de la época, nunca se había citado para apoyar la resurrección de los muertos. Allí donde Dios se presenta, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, así se presentó a Moisés. Pero cuando Dios se presenta a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, esos profetas, esos patriarcas habían muerto desde hacía mucho tiempo. Y entonces, en este pasaje de la Escritura, Dios no se refiere a los muertos, sino a los vivos, y eso es lo que dice Jesús. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es un Dios de muertos. Hermanas y hermanos, esa es la fe nuestra. Y por eso Jesús le dijo a los saduceos: están ustedes muy equivocados. Ojalá y nosotros le creamos a Jesús. Por eso recordamos a nuestros difuntos. Los llamamos fieles difuntos, no los llamamos los muertos. El 2 de noviembre no es Día de Muertos, es Día de los fieles difuntos, porque para Dios todos viven, y por eso a nuestros seres queridos los recordamos, precisamente porque viven para Dios, porque viven en nuestro corazón. Leímos hoy el comienzo de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hay numerosas enseñanzas para nuestra fe. Me voy a fijar solo en dos pequeñas frases que tienen que ver con esta fe nuestra en la resurrección. Primeramente, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que de noche y de día te recuerdo en mis oraciones y le doy gracias a Dios. Aquí está la oración de intercesión. ¿Por qué rezamos por nuestros enfermos? Porque el apóstol Pablo nos enseñó a interceder por los demás. Ahora, si nosotros nos sentimos en comunión con las personas que viven, como creemos en la resurrección, nos sentimos en comunión también con los difuntos. Y por eso hacemos oración por los difuntos. La Escritura dice que es cosa buena y santa hacer oración por los difuntos. Por eso nosotros hacemos oración de intercesión por ellos. Más adelante, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Jesús nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa en este mundo. La salvación de Jesús es para este mundo y quiere que en este mundo llevemos una vida santa. Pero también dice, un poco más adelante, que nuestro Salvador Jesucristo ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad. El apóstol Pablo cree en Jesús resucitado. Cree que Jesús es nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha irradiado la vida. Hermanas y hermanos, el apóstol Pablo es congruente con lo que Jesús enseñó. Así es que todos nosotros estamos invitados a ser congruentes con la fe del apóstol Pablo y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, su buena noticia en el Santo Evangelio. Por eso,
Creo en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro. Por eso recordamos a nuestros difuntos y los encomendamos a Dios con oración de intercesión. Así nos enseñó el apóstol Pablo, que de esta fe sacrosanta Dios nos conceda la conservación y el aumento. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus santos mártires de Uganda prefirieron morir antes que ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu mesa santa, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque la sangre de los gloriosos mártires de Uganda, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra nueva diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos difuntos: Héctor Barón Ortega, Ernesto Zúñiga Mayo, Juan Ángel Sánchez Cortés, Concepción Hernández Córdoba, Gerardo Pérez García, Irene Ayala Gobea, Juan Hernández Cedillo, Óscar y Jaime Hernández Ayala, Juan Carlos Fuentes Juárez, y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A ese Dios bendito, que no es un Dios de muertos, sino de vivos, a Él le decimos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. A las personas que están en sus casas, les invito que en este momento se den un abrazo de paz. A los pocos que están aquí, se van a dar el saludo de la paz con una sencilla inclinación de cabeza. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Las personas que están en sus casas, pídanle a Jesús que venga a su corazón, que los llene de su Espíritu Santo. Los que están aquí presentes y desean comulgar se acercan del modo acostumbrado, una sola fila y a unos 3 metros de distancia una persona de la otra. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga, en medio de las adversidades, constancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan buena noche.